Ok. Bien, como ustedes saben, aquí tenemos lo que es el modelo de examen. Vamos a dar una lectura rápida. En este caso nos dice, primer parcial, realizar un modelo financiero en base a la siguiente información de la empresa. Como gerente financiero de la empresa, diseñar un modelo financiero básico que permita proyectar los estados financieros para realizar un análisis del desempeño de la empresa por los próximos 5 años. El modelo debe contemplar el estado de resultados y el balance general, comentar sobre el futuro desempeño de la empresa, consideraciones relevantes para realizar la proyección. Y aquí ya nos da algunas pautas. Ventas. La empresa considera que debido a la consolidación de su mercado, durante los próximos 5 años sus ventas se incrementarán en un 10% anual. Ahí ya tenemos el supuesto de crecimiento en ventas, perfecto. Deuda financiera. Para la proyección, considerar las siguientes deudas en el sistema financiero. Línea de crédito para capital operativo, como el Banco Mercantil Santa Cruz, con un límite de 10 millones de dólares, con una tasa de interés del 6% anual. Línea de crédito para capital operativo del Banco Unión, con un límite de 2 millones de dólares, con una tasa de interés del 8% anual. Para el primer año de proyección se debe considerar un préstamo a largo plazo original de 7.5 millones a 5 años plazo, con una tasa del 12% anual. A partir del segundo año de la proyección se debe considerar otro préstamo a largo plazo original de 5 millones de dólares con una tasa del 10% a un plazo de 7 años, el cual debe incluir un año de gracia capital. IUE, proyectar el pago del IUE del 25% a pesar de que en las gestiones históricas el IUE fue compensado. Dividendos. A partir de la presente gestión, el directorio de la empresa estableció que se distribuirá el 50% de las utilidades anuales. Cuentas por cobrar. Tal vez para incrementar las ventas, el plazo de las cuentas por cobrar se incrementará a 120 días. Anticipo a cliente. Las proyecciones en las ventas descritas anteriormente son conservadoras, debido a que como la política interna a solicitud de la gerencia general de la empresa se pedirá un mayor anticipo a sus clientes más grandes. Dicho incremento alcanzará aproximadamente al 10% de las ventas. Perfecto. Una vez entendido el examen, nota importante, en caso de que exista déficit de efectivo en primera instancia, se utilizará la línea de crédito vigente en el sistema financiero, y en caso de que exista un superávit de efectivo mayor a los datos históricos, se debe utilizar menos la línea de crédito mencionada. Eso es lo que ya sabemos cómo funciona. Veamos los estados financieros históricos. Tenemos primer año histórico y segundo año histórico. Ventas, costo de venta, utilidad bruta, gastos de publicidad, marketing, sueldos y salarios, servicios básicos, material de escritorio, alquileres pagados, seguros pagados, otros gastos, depreciación, intereses pagados. Perfecto. Impuestos, utilidad después de impuestos, dividendos y utilidad neta. Y por acá tenemos el balance general. Pasivo circulante. Pasivo no circulante. Y patrimonio. Perfecto. Entonces, cuando comenzamos con las proyecciones, lo primero que tenemos que nosotros es lo que es hacer la agrupación de cuentas, la agrupación de las cuentas. Entonces, en este caso tenemos las ventas. Vamos al estado histórico a traer las ventas. Tenemos los costos de venta. No se olviden que los costos de venta tienen que estar en negativo. Aquí ya está en negativo, por lo tanto solamente copiamos. Los gastos generales. Gastos generales vienen a ser todos los motivos de gasto y se tiene que exceptuar la depreciación y los intereses pagados. Ahí está. La depreciación de la gestión lo tenemos en forma separada. Los intereses pagados también tenemos que tenerlo en forma separada. Utilidad antes de impuestos simplemente es una suma. Después tenemos lo que son los impuestos.
Tenemos la utilidad después de impuestos. Tenemos los dividendos pagados. Y por último, la utilidad neta. Esto mismo podemos copiar para el segundo año histórico. Y lo que son las sumas, podemos copiar para los siguientes años de proyección. Perfecto. Efectivo y equivalentes. Ustedes saben que es una cuenta de ajuste, por lo tanto se deja para el final. Cuentas por cobrar al cliente. Vámonos al balance general. Cuentas por cobrar al cliente, aquí lo tienen. Fíjense que también tenemos otras cuentas por cobrar, ¿no? Pero en este apartado solamente se toman en cuenta las cuentas por cobrar al cliente. Tenemos lo que es para el año 1. Tenemos lo que es inventario. Que en el inventario tiene que ser el total de inventario. O sea, inventario en materias primas, inventario de proceso y inventario en productos terminados. Los activos diferidos, que serían los anticipos, los proveedores y los alquileres pagados por adelantado. Y otros activos corrientes que vendrían a ser las cuentas con el personal y los impuestos por cobrar. Sumamos. Y esto arrastramos. Y esto también podemos arrastrar. Creo que no tomaste en cuenta una cuenta. Sí, porque debería dar 62 acá. Creo que era la de cuentas con el personal o impuestos por cobrar una de esas en el activo corriente. A ver, vamos de nuevo. Cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar a clientes, perfecto. Inventario sería la suma de los 3 inventarios que se tienen. Activos diferidos serían los anticipos. Y otros activos corrientes vendrían a ser cuentas por cobrar socios y cuentas por cobrar al personal. Ahora sí. Igual no me cuadra. Ahí está esto.
Ahora sí. Bien, ya está. Ahora sí estamos tomando todas las cuentas. Y está actualizando. Perfecto. Activos fijos. Activos fijos brutos. Fíjense que en este caso tenemos terreno, edificio y tenemos la depreciación acumulada para cada uno. Y acá tenemos total activos fijos neto. Entonces, para sacar el bruto tenemos que nosotros sumar cada caso. Terreno, más edificio, más maquinaria, más muebles y enseres, más vehículos. Estos serían los activos fijos brutos. Y si ustedes se fijan acá, estamos tomando esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta y esta cuenta. Y para la depreciación acumulada tenemos que tomar todas las demás, que son las depreciaciones acumuladas. Que sería este, más esta, más esta, más esta. Activo fijo neto va a ser la suma. Y otros activos corrientes, que vendrían a ser las inversiones permanentes. Con eso podemos obtener total activos no corrientes y total activos corrientes vienen a ser esto. Perfecto. Sigamos por los pasivos. Sigamos por los pasivos. Pasivo circulante, cuentas por pagar a proveedores nacionales y cuentas por pagar a proveedores extranjeros. Estas dos tenemos que sumar. Cuentas por pagar a proveedores. Línea de crédito, anticipos recibidos por contratos. Acreedores varios, deudas con empresas relacionadas, sueldos por pagar, impuestos por pagar. Este anticipo recibido por contratos viene a ser pasivo diferido. Anticipo. Y otros pasivos corrientes vienen a ser todas las demás cuentas. Que vienen a ser acreedores varios, deudas con empresas relacionadas, sueldos por pagar y impuestos por pagar. La deuda financiera de corto plazo, también la tenemos acá, línea de crédito con los bancos. Y tenemos el total pasivo corriente. 81.027 del 118, 81.027 del 118. Perfecto. Pasivo no circulante. Acá simplemente tenemos deuda financiera de largo plazo, no tenemos, y tenemos otros pasivos no corrientes, que serían las indemnizaciones de retiro. Y por último tenemos el total pasivo. Perfecto.
Después, por último, tenemos lo que es el patrimonio. Que en el patrimonio tenemos que hacer todas las sumas de lo que es capital. Primero tenemos capital social, las reservas legales, ajuste de capital y reserva y ajuste global al patrimonio. Y en las utilidades acumuladas, tiene que ser los resultados acumulados más el resultado de la gestión. Total patrimonio. Total pasivo y patrimonio. Total pasivo más patrimonio. Y como ustedes ven, tenemos una diferencia de 162.697. Si nos vamos a efectivo. Aquí hay un error de suma, por si acaso. Esto sería total activo fijo neto más activos no corrientes. Tiene que tener eso, no se suma toda la columna. Y por último, sumamos lo que son las cajas, más caja de moneda extranjera, más bancos, más bancos. Y efectivamente nos da una diferencia de 0. Estamos comenzando con el modelo cuadrado. Perfecto. Vamos entonces a lo que son las partes de las proyecciones. El incremento en ventas ya no nos da el ejercicio, sería de un 10%. Bien. El costo de ventas, costo sobre ventas, ustedes saben que comenzamos con menos costo dividido las ventas. Y aquí ustedes saben que es un promedio. Gastos generales sobre ventas, de la misma manera, comenzamos con negativo. Gastos generales sobre ventas. Depreciación de la gestión sobre activo fijo bruto. Depreciación de la gestión está en negativo. Aquí lo tenemos dividido activo fijo bruto. Impuestos es del 25%, dividendos pagados es del 50%, si no estoy mal. 50%. Rotación de cuentas por cobrar. Aquí nos habla de rotación de cuentas por cobrar. Sí. Nos dice que tal vez se incrementarán las ventas. El plazo de las cuentas por cobrar se incrementará a 120 días. Perfecto. ¿Sí? Daniel. Si el enunciado entonces nos lo dice, por ejemplo, los dividendos pagados del impuesto,
Ya no lo tendríamos que hacer, ¿no? Hacer cálculo. Claro, ya no. Gracias. Solamente ese es el cálculo de los supuestos que no te da. De los supuestos que no te da. O sea, yo les digo esto, o sea, pueden hacerlo el cálculo, pero digamos en el examen por tema tiempo, yo les recomiendo que no lo hagan, ¿no? Porque sí, digamos, tienen 2 horas, 3 horas para hacerlo el examen, pero tienen que estar bien atentos y cada minuto cuenta, ¿no? Porque, bueno, hemos estado 3 horas con el licenciado esperando que terminen igual en el momento del examen. Por eso se hacen los días sábados el examen, porque el examen es largo. Entonces, para ahorrar tiempo, es preferiblemente los supuestos que ya están definidos, no calcularlos. Entonces, en este caso, tenemos directamente un supuesto de 120 días para una rotación. Veamos qué más dice. Sobre la rotación del inventario en veces no nos dice nada, por lo tanto, en este caso, tendríamos que calcularlo. En este caso, tendríamos que calcularlo. Para calcular la rotación de inventario en pesos, lo que se hace es dividir el costo de venta sobre el inventario. Entonces dividimos el costo de venta que está con negativo, le ponemos menos, dividido el inventario de ese año. Eso replicamos para el otro año y hacemos un promedio. Dividimos entre 360 y sacamos de igual manera un promedio. Activos diferidos como porcentaje de las compras. Tenemos en este caso activos diferidos por un valor de 2 millones. Y ustedes saben que el cálculo de las compras es inventario final menos inventario inicial menos costo de ventas. Aquí lo tenemos, inventario inicial menos inventario final menos costo de venta. ¿No? Entonces lo que hacemos en este caso es sacar los activos diferidos dividido entre las compras, que sería del 3%. Y bueno, obviamente ese va a ser el supuesto, ¿no? Otros activos corrientes sobre ventas. Otros activos corrientes sobre ventas. Y sacamos su promedio. Activo fijo neto sobre ventas.
Otros activos no corrientes sobre ventas. Otros activos, aquí está, no corrientes sobre las ventas. Perfecto. Y no se olviden que aquí sacamos promedio. Rotación de cuentas por pagar en veces. La rotación de cuentas por pagar se encuentra dividiendo el costo de ventas entre las cuentas por pagar. Costo de ventas entre las cuentas por pagar. Cuentas por pagar a proveedores. Y en días sería 360 dividido esto. Pasivos diferidos como porcentaje de las ventas. Pasivos diferidos son los anticipos a los clientes. En este caso tenemos pasivos diferidos y como nos dice como porcentaje de las ventas tiene que ser dividido entre ventas. Lo que nos va a dar otros pasivos corrientes sobre ventas. Acá los tenemos, otros pasivos corrientes sobre ventas. Otros pasivos no corrientes sobre ventas. Otros pasivos no corrientes sobre ventas. Esto hacemos así y esto copiamos hacia abajo. Perfecto. Con esta información nosotros recién podemos comenzar a proyectar los estados financieros. Ahora, tenemos que tomar en cuenta las líneas de crédito que existen. ¿Qué nos dice en este caso el enunciado? Primero, tenemos línea de crédito 1. Déjenme, vamos a borrar esto. Línea de crédito 1. La línea de crédito 1 es con un límite de 10 millones con una tasa de interés del 6% anual. Tenemos acá límite y acá tenemos tasa anual. Y también tenemos línea de crédito 2, no se olviden. La línea de crédito 1 dice que es 10 millones. Y que su tasa anual es del 6%. Línea de crédito 1, 10 millones, 6%. Perfecto. La línea de crédito 2 es de 2 millones con una tasa de interés anual del 8%. Y después tenemos lo que es préstamos, que tenemos 3 datos para los préstamos, ¿no? Tenemos lo que es monto,
monto, plazo y tasa. Y tenemos un dato más que es el año en el que... Año de inicio. Y acá tenemos préstamo 1 y préstamo 2. En este caso el préstamo 1 es de 7.5 millones, 5 años plazo y una tasa del 12%. 7.5 millones, 5 años plazo, tasa del 12%. Esto es en años. ¿Y qué nos dice? Que a partir del segundo año se considerará otro préstamo de 5 millones, tasa de 10% a plazo de 7. 5 millones son 7 años, tasa del 10%. Y acá, el año de inicio sería el primer año proyectado. Y en este sería el segundo año proyectado. Eso tienen que tomar en cuenta. Perfecto, entonces con esto ya podemos nosotros comenzar a hacer lo que es las proyecciones. Para hacer las proyecciones, comenzamos con la proyección de ventas, sería el año anterior por, entre paréntesis, 1 más, incremento en ventas, y anclo 3 veces, cierre paréntesis, y eso arrastro hacia la derecha. Costo de ventas, costo de ventas es el 52% de las ventas, por lo tanto sería menos ventas por anclo 3 veces. Gastos menores de la misma manera, ventas por expuesto. Depreciación de la gestión. Esto lo vamos a dejar al final. Seguimos con los intereses pagados, que también tenemos que esperar, tenemos que hacer el cálculo. Los impuestos. Si la utilidad antes de impuestos es mayor a 0, me vas a dar este por menos el 25%. Caso contrario, quiero 0. Cierro paréntesis y doy enter. Perfecto, de la misma forma con los dividendos. Si utilidad después de impuestos es mayor a 0, vamos a dar este por menos el supuesto de dividendos, que es 50%. Anclo ese supuesto, coma 0, cierro. Perfecto.
Bien. Efectivo y cuentas por cobrar a los clientes. Cuentas por cobrar a los clientes. Nosotros tenemos una rotación de 120. Lo que sería el supuesto de 120 dividido 360 por las ventas. Inventario, tenemos también lo que es la rotación de inventario en días. Dividido 360 por el costo de ventas. Aquí en inventario se comienza con menos, eso es lo que me estaba olvidando. Menos el supuesto de rotación de inventario en días, dividido 360 por el costo de ventas. Activos diferidos, tenemos también el supuesto activo diferido que es un porcentaje de las compras. Por lo tanto, sería las compras por el año proyectado 1 por el activo diferido, el porcentaje de activo diferido. Aquí está. Ahora sí. Otros activos corrientes también tenemos el supuesto. Otros activos corrientes como porcentaje de las ventas. Activo fijo bruto. Depreciación acumulada y activo fijo neto. Activo fijo neto va a ser igual a activo fijo bruto más la depreciación acumulada. Perfecto. Esto arrastramos hacia ¿ya? La depreciación acumulada tiene que ser la depreciación del periodo anterior más la depreciación de la gestión. El activo fijo bruto es la depreciación acumulada menos... No. El activo fijo bruto el activo fijo bruto viene a ser el activo fijo neto más la depreciación acumulada, perfecto. El activo fijo neto es el activo fijo. Nos vamos al supuesto de activo fijo y tenemos activo fijo neto sobre ventas, perfecto. Entonces, el supuesto sobre por las ventas. Ahora sí. Todo esto arrastramos hacia la derecha. Y ahora con esto yo puedo sacar la depreciación de la gestión. La depreciación de la gestión sería el supuesto de depreciación de la gestión por el promedio
por el promedio de activo fijo bruto del presente año y del año anterior. Menos activo, depreciación de la gestión por el promedio del activo fijo bruto de esta gestión y del anterior. Ahora sí, con eso ya tenemos proyectada la depreciación de la gestión. Intereses pagados, perfecto. Cuentas por pagar a proveedores. Las cuentas por pagar a proveedores tenemos también nuestro rotación de cuentas por pagar. El supuesto dividido 360 por las por el costo de ventas. Ok, eso arrastramos. Me faltó ampliar el supuesto. Los pasivos diferidos. En este caso tenemos pasivo diferido como porcentaje de las ventas. ¿Dónde está pasivo diferido, pasivo diferido, pasivo diferido? Aquí está. Entonces, simplemente el supuesto por las ventas. Tenemos otros pasivos corrientes, también otros pasivos corrientes. Sobre ventas. Y tenemos la deuda financiera a corto plazo, que eso tenemos que calcularla para usarla. ¿Qué más sigue? Tenemos otros pasivos no corrientes, eso también tenemos, bueno, aquí por si acaso, estos son 2 años, esto es 0 y 0, no se tenía préstamo. Tenemos otros pasivos no corrientes, que lo tenemos aquí arriba, otros pasivos no corrientes sobre venta, por las ventas. Y eso arrastramos hacia la derecha, perfecto. Patrimonio se va a mantener a lo largo del periodo. Y las utilidades acumuladas serían la utilidad de la anterior gestión más la utilidad neta del primer año proyectado. Perfecto. Antes de seguir, hasta acá es bueno guardar. Y nos faltaría calcular lo que son los intereses pagados y lo que son la deuda financiera de largo plazo. ¿No? Entonces, primero veamos las líneas de crédito.
Aquí tenemos los supuestos, línea de crédito 1. Fíjense, tenemos la línea de crédito 1, la línea de crédito 2, una tasa anual y un límite. Entonces nosotros calculamos para los años proyectados, que sería simplemente el límite por la tasa. Y de igual forma el límite por la tasa. Y estos son parte que se va a intereses pagados. No se olviden. Línea de crédito 1 y 2. Perfecto. Veamos qué también dice en el enunciado. Para el primer año de proyección se debe considerar un préstamo de largo plazo original de 7.5 millones a 5 años plazo con una tasa del 12% anual. Con una tasa del 12% anual. A partir del segundo año de la proyección se debe considerar otro préstamo a largo plazo original de 5 millones con una tasa del 10% a un plazo de 7 años, el cual debe incluir un año de gracia capital. Perfecto. Entonces vamos con el primer préstamo. El primer préstamo, ¿qué nos dice? Tenemos monto, plazo en años y tenemos lo que es también la tasa. Aquí tengo monto, aquí tengo plazo y aquí tengo tasa. Perfecto. En este caso no nos dice con qué método, entonces este primer crédito lo voy a hacer con el método con el sistema francés. Estos son los encabezados del sistema francés. Tenemos los periodos. Tenemos la deuda al inicio del periodo. Y para aquí nos falta calcular lo que es el pago o la cuota. La cuota con la fórmula pago, donde tengo la tasa, tengo el número de periodos y tengo en negativo el monto.
Perfecto, esta sería nuestra cuota de 2.080.572,99 para pagar en 5 años. Bien. Ahora aquí ya comienza lo que son las fórmulas. Fíjense, si este es menor a 1, me vas a dar 0. Caso contrario, quiero la cuota. Y sería así. Si la deuda al inicio del periodo es menor a 1, eso arrastramos. Los intereses vienen a ser la deuda al inicio del periodo por la tasa. La amortización del capital simplemente es la resta. Y el total amortizado sería la sumatoria. Sí. La deuda del inicio del periodo menos la amortización es menor o igual a 0. Si es menor o igual, yo quiero 0. Caso contrario, quiero este menos este. Ahí está. Esto igual lo actualizamos. Y esto igual lo actualizamos. Perfecto. Fíjense que comenzamos con 7.5 millones y terminamos con 0.5 millones. Entonces, en eso no hay problema. Entonces, en este préstamo no tenemos ningún problema. Vamos con el segundo préstamo. Para el segundo préstamo, fíjense lo que tenemos para el segundo préstamo. Tenemos lo mismo. Pero como va a ser sistema alemán, tenemos plazo, años y tenemos periodo de gracia. Periodo de gracia. En este caso tenemos un monto de 5 millones. Tenemos 6 años, un periodo de gracia de 1 año. Tenemos una tasa del 10%. Y aquí tenemos que sacar la amortización del capital. La amortización. La amortización va a ser igual al monto dividido el plazo, porque es 1 año de gracia capital,
Y nosotros vamos a tener los mismos indicadores de columna, pero obviamente esto va a ser sistema alemán. Vamos a copiar esto. Fíjense, la deuda al inicio del periodo son 5 millones. La cuota viene a ser la suma entre el interés y la amortización del capital. El interés viene a ser la deuda al inicio del periodo por la tasa. Ahora aquí la amortización. Sí. El periodo de gracia es menor igual al periodo en el que estamos, me van a dar 0. Caso contrario, que sea mayor, me van a dar la amortización. Y el total amortizado va a ser esto, este más este. Deuda al inicio del periodo tiene que ser, sí, este menos este es menor o igual a 0. Si es menor o igual a 0, dame 0. Si es mayor a 0, dame la deuda de inicio menos la amortización del capital. Perfecto. Y ahora simplemente nos quedaría arrastrar todas estas columnas. Ya, aquí tengo que anclar. Bueno. Aquí directamente ponemos la amortización del capital, no nos vamos a complicar. No nos vamos a complicar.
igual arrastramos. Y obviamente con un año de gracia que iba a ser 0. Y como ustedes pueden ver, a los 7 años nosotros sacamos lo que es el total amortizado. Y una vez hacemos esto, tenemos que hacer el resumen. Y el resumen, nosotros vamos a encontrar dos cuentas, lo que es interés del periodo y lo que es la deuda de largo plazo. Para el interés del periodo, fíjense que yo tengo línea de crédito 1, primer préstamo y segundo préstamo de interés. Y obviamente tengo año proyectado 1, 2, 3, 4 y 5. Línea de crédito lo tengo acá. Para el primer préstamo tengo también. Ahora aquí tienen que tomar en cuenta lo que dice en el enunciado. Dice que para el primer año de proyección se debe considerar un préstamo a largo plazo y el segundo es a partir del segundo año. Entonces eso tenemos que reflejar acá. Para el primer préstamo va a estar desde el año proyectado 1, por lo tanto sus intereses van a correr desde el año proyectado 1. Ahí lo tienen. Y el segundo préstamo en el primer año va a ser 0 porque va a correr recién desde el año proyectado 2. Entonces nosotros hacemos nuestra suma. Y esto es lo que tenemos que llevar a la... Eso es lo que tenemos que llevar a la hoja de proyección. Y la deuda en largo plazo solamente sería primer préstamo y segundo préstamo. Entonces, en este caso, nosotros comenzamos desde el segundo periodo en adelante. Ahí lo tenemos. Que sería la deuda al final del periodo. Y en este caso, como el segundo préstamo lo sacamos desde el año 2, también es lo mismo, pero comienza en el segundo año. Y ahí lo tenemos. A esto tenemos que
Aquí va a ser obviamente 0 porque el segundo préstamo recién va a comenzar desde el año 2. Y ahora hacemos la suma. Y esto es lo que llevaríamos a la deuda de largo plazo. Entonces nos vamos a las proyecciones. Acá los intereses pagados se van con negativo. Y aquí en deuda financiera de largo plazo, aquí está. Nos traemos esto acá. Perfecto. Entonces nosotros calculamos efectivo y equivalentes, que sería total activo, total pasivo y patrimonio, menos cuentas por cobrar al cliente, menos inventario, menos activo diferido, menos otros activos corrientes, menos activo fijo neto, menos otros activos no corrientes. Fíjense que aquí nos faltó proyectar otros activos no corrientes. Lo proyectamos ahorita, otros activos no corrientes. Acá tenemos otros activos no corrientes por las ventas. Ahí está. Okay. Fíjense que tenemos una diferencia de 0. Perfecto. Y no se olviden que la línea de crédito acá tiene que ser máximo lo que tenemos contratado. Fíjense que el monto total que tenemos contratado es de 12 millones. Déjenme verificar un segundo.
Fíjense, nos faltó tomar en cuenta este supuesto, anticipo a cliente. Las proyecciones de las ventas descritas anteriormente son conservadoras debido a que como política interna, a solicitud de la gerencia general de la empresa se pedirá un mayor anticipo a sus clientes más grandes. Dicho incremento alcanzará aproximadamente el 10% de las ventas. Este anticipo se refleja a que nosotros acá vamos a tener un supuesto el supuesto de activos diferidos va a ser del 10%. Perdón. El de pasivos diferidos, aquí está. Este va a ser del 10%. Y ya nosotros no tenemos que haber realizado el cálculo. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, se actualiza lo que es el flujo. Se actualiza lo que es el flujo y ahora sí nosotros podemos contratar lo que es la ayuda financiera de corto plazo. Al comienzo, fíjense que tenemos que llegar a aproximadamente 1.6 millones. Tenemos 0.2, entonces nos faltaría 1.300.000. Para el segundo año lo necesitamos. Para el año 3 de proyección necesitamos 4.5, 4.7. Necesitamos acá 8 y aparte aquí necesitamos 9.7 y acá los 12 millones. Fíjense que en el último año igual tenemos lo que es efectivo y equivalentes negativo. Pero esto lo voy a mover. Lo voy a sacar. Esto lo voy a mover. Ahora sí. Perfecto, tenemos todo cuadrado y vamos a ir a hacer lo que es el flujo efectivo consolidado. Fíjense, utilidad después de impuestos. Lo tenemos aquí arriba, utilidad después de impuestos. Depreciación de la gestión tiene que ir en positivo, por lo tanto comenzamos con 0. Depreciación de la gestión. Ajustes por cambio en el capital de trabajo. Bueno, esto lo podemos copiar para todos los lados. Perfecto. Variaciones de cuentas por cobrar. ¿Qué significa esto? Si las cuentas por cobrar, un aumento en los activos significa una disminución en el efectivo. Por lo tanto, si las cuentas por cobrar aumentaron, significa que va a disminuir el efectivo. Tenemos el inventario y otros activos corrientes. Perfecto. Fíjense, tenemos cuentas por cobrar, inventario, diferidos y corriente. Cuentas por cobrar, inventario, diferidos y corrientes, todos aumentaron en base al último año histórico. Por lo tanto,
va a disminuir el efectivo que tengo en la empresa. Variaciones en cuentas por pagar. Las cuentas por pagar representan un pasivo. Aquí los tengo, las cuentas por pagar. Si mis cuentas por pagar aumentaron, significa que aumentó mi efectivo. Perdón, sería al revés. Cuentas por pagar. Este menos este de acá. Pasivos diferidos y otros pasivos corrientes. Entonces esto lo puedo copiar hacia hasta abajo. Y hacia la derecha. Este quiero verificar. Variación en otros pasivos corrientes. Variación en otros pasivos corrientes. Vemos que los pasivos corrientes disminuyeron en base al año anterior. Otros pasivos corrientes. Como disminuyó el pasivo, va a disminuir mi efectivo. Perfecto. Realizo una suma de todo esto. Yo tengo mi flujo de efectivo neto de operaciones. Flujo de efectivo de inversión, variaciones en activos fijos de la misma forma. Si el activo fijo aumentó, sería este menos este de acá. Aumentó mi activo fijo, por lo tanto disminuye mi efectivo. Variaciones en otros activos no corrientes. Otros activos no corrientes. Aquí lo tenemos. Otros activos no corrientes. Si aumentaron los activos no corrientes, disminuyó mi efectivo. Como aumentó, tengo una disminución. Variaciones en pasivos no corrientes. Si el pasivo aumentó, significa que tengo una entrada de efectivo. Si el pasivo aumentó, en este caso está aumentando, por lo tanto tengo un aumento en mi efectivo. Con esto puedo sacar el flujo neto de inversión. Flujo neto de financiamiento, variaciones en financiamiento bancario de corto plazo. Financiamiento bancario de corto plazo, perfecto. De corto plazo. Si el financiamiento, si la deuda disminuyó, significa que estoy aumentando, hubo una salida de efectivo. Salida, salida, perfecto, entrada y entrada. Variaciones en financiamiento bancario de largo plazo. Lo tengo. Y utilidades pagadas. Que las utilidades pagadas vienen como negativo acá. Que lo tenemos aquí arriba. Dividendos pagados. Perfecto. Esto sería el flujo neto de financiamiento. Excedente o déficit sería la suma de los tres. Saldo en caja de la anterior gestión. Y si yo sumo la diferencia con esto, tengo el saldo en caja de la gestión, tengo una diferencia de
0. Ahí está. Entonces, jóvenes, como ustedes ven, hasta acá sería lo que es el examen. Así va a ser, este es el modelo de su primer parcial. Obviamente a ustedes en esta parte colocan sus conclusiones de cada apartado, ¿no? En este momento se les estoy pasando lo que es este archivo para que ustedes puedan practicar. Sí, Daniel. Una consulta. Si hacemos hasta, o si llegamos a hacer hasta el flujo de efectivo consolidado, ¿eso cuánto más o menos al día, cómo lo tomaría el licenciado? En porcentaje, ¿no?, de la calificación del examen. ¿A qué se refiere? O sea, si llegamos a hacer hasta después, digamos, hasta antes, mejor dicho, Hasta acá. de ese último, exactamente. Ya, denme un segundo, voy a cortar la grabación, ¿ya? Para responder las dudas.